El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Nosotros aquí desde el Rompeolas siempre tenemos la buena costumbre de sacar temas históricos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Bueno, pues, y cada vez que sacamos un tema histórico, siempre nos acordamos de Ramiro Rivas, un gran historiador. Y con él pues siempre hablamos de temas interesantes, y ayer justamente pues se celebraba nada más y nada menos que los 80 años ya del desembarco de Normandía. Que bueno, que hemos tenido la oportunidad de verlo en los medios, en diferentes medios de comunicación, ayer en Francia, en fin, y muchas titulares acerca del tema y de la realidad que casi que podemos estar viendo ahora de lo que se está repitiendo en la historia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a recordar un poco qué fue eso del desembarco de Normandía. Y lo digo porque mucha gente sí sabe lo que es y se lo recordamos, y otra gente no tiene ni idea qué pasó, y para eso está Ramiro Rivas. Ramiro, buenos días. Pues muy buenos días. ¿Qué tal? Ramiro, digo que mucha gente sabrá o recordará o se lo habrán dicho lo que es lo que fue el desembarco de Normandía, pero habrá otra gente que es la primera vez que lo está escuchando. Bueno, hombre, no tanto la primera vez, no creo, pero sí, para mucha gente, mucha gente, hombre, la inmensa mayoría de la gente, digamos, no se puede acordar porque están muertos, evidentemente. O sea, solo hace 80 años que se produjo el día D. Hoy es el día D más 1. Sí. Bueno, más 2 en concreto, porque el desembarco fue el día 6, sí. Entonces, ha estado un tanto arrumbado, inclusive se han producido hechos que podríamos calificarlos como mínimo de curiosos, ¿no? Que el primer ministro británico, que está en preelecciones, el hombre pues dejó prácticamente tirados los actos, una parte importante de los actos que se celebraron en el Reino Unido, ¿no? Por lo cual pues ha tenido que pedir disculpas, etcétera. Pero es que realmente si pensamos un poquito en lo que hemos visto, en lo que nos han mostrado los medios de comunicación o de desinformación masiva, como a mí de vez en cuando me gusta decirlo, es que nos han metido dos celebraciones, una tapando a la otra y justificando la actual, ¿no? Una, lo que más o menos ocurrió hace 80 años, que pasan muy por encima, señalando pues aquellos aspectos que incitan y nos conducen directamente a el día D actual, ¿no? Y el día D actual tiene muy poco que ver, es una excusa, es lo mismo que se utiliza el Holocausto para intentar defender el genocidio en Palestina. Pues algo parecido sucede con esta doble conmemoración. La actual, en donde, por ejemplo, los protagonistas fundamentales de la derrota del nazifascismo en Europa, que fueron los pueblos soviéticos, no están prácticamente representados, salvo Ucrania. Y Ucrania es un régimen que está plagado de fascistas, ¿no? Y entonces, bueno, se da esa doble contradicción, y entonces, efectivamente, en junio, ¿no? A principios de junio de 1944, por fin, los angloamericanos abren lo que se llama el segundo frente. Segundo frente, ¿qué es eso? El primer frente era el frente kilométrico, enorme, gigantesco, que se está dando en el este, en las tierras de la Unión Soviética, en las tierras de Ucrania, en las tierras de eso, en donde se han celebrado las batallas más gigantescas, ¿no? Y utilizando, para no llenarles de datos, pero sí me interesa señalar 3 aspectos. Uno, donde se le rompen los dientes y la cara a los ejércitos invasores, genocidas, nazifascistas, en el frente del este,
es en la batalla de Stalingrado, que tiene una batalla que se prolonga durante 6 meses, también es verdad, y donde se producen por parte de los soviéticos 2 millones de bajas, y termina con la aniquilación no solo del sexto ejército alemán, que tiene más de 100.000 prisioneros, ¿no?, al final de esa batalla, sino termina con los cuerpos expedicionarios prácticamente de los fascistas italianos, que pierden 500.000 de hombres, de los búlgaros, de los rumanos, de los húngaros, y un larguísimo etcétera, ¿no?, de colaboracionistas fascistas. Y ahí mueren 2 millones. Sí, 2 millones de bajas, no de muertos, de bajas. O sea, que es gente quitada, que no sirve ya para la guerra prácticamente. Pero esa no es la principal batalla. La principal batalla es la batalla de Kursk, que se produce un año antes del desembarco de Normandía, ¿no? O sea, a finales de junio, entre junio y los primeros días de julio, que se enfrentan más de 6.000 tanques entre los dos ejércitos, entre el ejército soviético y el ejército alemán, y unos 5.000 aviones, entre otras cosas, y donde los soviéticos tienen 1 millón de bajas, y los alemanes tienen 500.000 de bajas, en concreto. Y ahí se le rompe el espinazo a partir de Kursk, que los alemanes tienen que retroceder ya. El ejército alemán, salvo en elementos muy puntuales, no tendrá ya la iniciativa, no estará permanentemente a la defensiva, y ahí ya el ejército alemán va a ser superado en todo momento por los ejércitos soviéticos. Tal es así que un año después del desembarco de Normandía, que efectivamente en donde, por ejemplo, desembarcan los angloamericanos, desembarcan 1.000 tanques en Normandía. Y las batallas que se dan es las batallas de junio, julio y agosto, que es la batalla de Normandía, que luego será la batalla de Francia. Los alemanes tienen 70.000 bajas, y los angloamericanos tienen 50.000. Simplemente eso. También es verdad que los dos grandes, digamos, responsables de la victoria frente al nazifascismo en Europa son la Unión Soviética, eso es incuestionable, pierden más de 25 millones de personas, como mínimo, es la cifra más baja. Otros hablan de 50 millones, porque la guerra del Este no tiene nada que ver con la guerra que se desarrolla en el Oeste, en donde todavía, digamos, cierta normativa sobre las normas de la guerra, pues más o menos se cumplían allí, ¿no? Es una guerra de ocupación y de exterminio, la guerra del Este, emprendida por el nazismo en concreto y el fascismo. Entonces, como decía, y acabo ya con esto, ¿no?, el mariscal Zhukov, el vencedor de Berlín, decía: las burguesías europeas, la burguesía mundial, nunca nos ha perdonado que hayamos derrotado al fascismo. Y eso es verdad, porque, y ahora vamos a la segunda conmemoración, que es la actual. Lo que se estaba conmemorando, o sea, lo que significa el desembarco en Normandía, es el desembarco para la defensa de la libertad y de la lucha contra el fascismo, para conseguir su aniquilación. Y lo que se celebraba en las playas de Normandía y en Gran Bretaña era la lucha contra Rusia, la lucha a favor de la OTAN. Tal es así. Espera, entonces es importante esa diferencia, que hagas esa diferencia, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo? ¿No? Hombre, clarísimamente. Claro. O sea, lo que se estaba haciendo era propaganda para una nueva guerra contra la paz y la protección y la es que vamos, párate un segundito, Ramiro. Del fascismo, Claro, es que un mismo acontecimiento, ¿no?, se está viendo una cara y una cara B, ¿no? Sí, ¿Te entiendo yo? Efectivamente. Sí. Así de claro. Hombre, lo mismo que se da la explicación sobre Gaza, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el Holocausto con lo que está ocurriendo en Gaza? Nada.
Además, oye, Ramiro, a mí me encantaría haber escuchado esto que tú estás diciendo ahora, esa diferencia en la visión del mismo tema sobre la mesa, en esas dos visiones que tú estás diciendo. Una la que oficialmente se está celebrando, y otra, eso es lo que te digo, la contraposición de esa, ¿no? Hombre, puedes ver los discursos, puedes ver quién está allí y a quién no han impedido estar. O sea, pero hace 10 años, cuando lo de Ucrania no existía y todavía, digamos, la OTAN no había tenido la desvergüenza de intentar aislar a Rusia, ¿no? Y avanzar y utilizar, digamos, sus armas y hacer a base de la masacre que se está produciendo del pueblo ucraniano, que lo están pues masacrando, ¿no? en el frente de batalla, que prácticamente ni les va ni les viene a ellos en todo eso, armados hasta los dientes por la OTAN, y los rusos pues están destrozando, digamos, las armas puestas por el imperio, por los Estados Unidos y todo eso. Pero puedes ver cuáles son los discursos que se están haciendo. Son discursos belicistas, o sea, el plan que tenía Hitler lo quieren realizar en estos momentos los estados que siguen a la OTAN y el imperio norteamericano. O sea, su proyecto era destruir Rusia, destruir la Unión Soviética y trocearla, y someterla. Y los nazis lo que querían era eliminar a las poblaciones que ellos consideraban inferiores, los eslavos y tal, aniquilarlos y tener ese territorio tan rico, o sea, todas las zonas de Ucrania, todas las zonas de Rusia, los mayores productores de cereales, digamos, del mundo, con unas minas importantísimas de carbón y otros minerales, con petróleo, con 1000 cosas. O sea, en estos momentos Rusia, en su conjunto, es el abastecedor de toda la serie de materias primas de todo tipo de la humanidad. Ramiro, tú antes hablabas del lenguaje belicista, ¿no? Un lenguaje belicista que está, en fin, como está cayendo como una tormenta de agua en todos sitios, ¿no? Hombre, lo podemos ver, sí. Bueno, lo podemos ver totalmente, así que cualquiera, hasta un ciego lo ve, ¿no? No, simplemente con un solo dato, y perdona que haga este inciso. Hombre, si vas a ver la campaña electoral que está haciendo la señora Úrsula, con apellido alemán un tanto impronunciable, ¿no? La señora presidenta de la Comisión de Gobierno de la Unión Europea, se fue a un búnker en Finlandia para hacer su meeting, a la frontera finlando-rusa, en concreto. Si eso no es establecer, digamos, una señal y una cuestión de propaganda, digamos, hacia la guerra y para la guerra, ¿no? Que baje Dios y lo vea. Mira, ¿y dónde está la propaganda para la paz? Porque yo esa realmente no la veo. Evidentemente. Hombre, fíjate lo que ocurre en la Europa civilizada. Además de que la mitad de los estados europeos están cogobernados o gobernados por el fascismo. O sea, en ese sentido, cuando se dice, que todavía se repite al voleo, ¿no? Que la represión que se hizo después de la guerra contra el nazifascismo pues fue muy importante, que hay que aprender de España en Alemania o en Italia. Eso se está diciendo una absoluta majadería, porque ni se eliminó a la serpiente, ni se ha impedido que la serpiente tenga huevos, y los huevos ya han eclosionado y ya están caminando por ahí las nuevas serpientes, sino que se lo digan a Meloni, que es la primera ministra italiana, y esta buena señora era jefa de las juventudes misinas, o sea, jefa de las juventudes fascistas en Italia en los finales de los años 90, y esta era escuadrista. Esta, desde que tenía 18 años, iba con una pistola por la calle. Esta buena señora, que ahora es una señora pues a la cual hay que guardarle un respeto, que ya no es tan fascista como antes, y este tipo de historias que nos cuentan, ¿no? O lo que pasa en Finlandia o en Suecia, donde están cogobernando organizaciones directamente fascistas.
O, por ejemplo, los resultados de Holanda, ¿no? Holanda, que ha sido el único Estado, la única población de Europa Occidental que sufrió unas condiciones de guerra espantosas en el invierno de 1944-45, en donde se murieron más de 300.000 holandeses de hambre, y en Holanda se le odia a los alemanes, al fascismo y al nazismo, y por generalización a todos los alemanes, ¿no? Tú si entras todavía, para la gente un tanto mayor, en un comercio, en un bar en Holanda, y hablas alemán, ni te atienden. Ya a tanto llega. Sí, hombre, claro. O sea, la memoria es que ha quedado grabada a fuego. Hombre, y los holandeses tienen buena memoria. A los niños holandeses todavía los asustan, coño, con ten cuidado que va a venir el duque de Alba. Y eso fue hace 400 años. Yo te digo una cosa, vamos a ver, es que es tremendo. Mira, pero ese movimiento realmente, bueno, arranca en Estados Unidos cuando Trump y tal, se ha ido. No, viene de bastante. Bueno, antes, ¿no? Hombre, pero sí es verdad que ha afectado, aunque bueno, pero bueno, ha afectado es un tema mundial, ¿no? La desnazificación y la desfascistización. Entonces, ¿qué ha hecho de mal? Se paralizó cuando empezó la Guerra Fría. Es que secciones enteras de la inteligencia nazi, todo el servicio secreto nazi pasó íntegro a Estados Unidos. Así como pasaron también multitud de científicos nazis, los que ponen, digamos, todos los cohetes norteamericanos, toda la primera carrera espacial, eso lo lleva von Braun, que era nazi, que era miembro dirigente del partido nazi, nacional socialista alemán. O sea, y en Italia pues pasa lo mismo. Vete al pueblo donde nació Mussolini y aquello ¿Y qué se ha hecho mal entonces? Vamos a ver, cualquier persona que nos está escuchando dirá, bueno, pues vamos a ver, ¿qué se ha hecho mal para que todo esto se vuelva a repetir otra vez? Dime. Sí, claro, no, es que lo estamos repitiendo. Entonces, ¿qué se ha hecho mal? Sea, ¿quién ha tenido responsabilidad de no llegar a eso? Pues las responsabilidades son los mismos, bueno, que son los herederos, los mismos estados, los mismos gobiernos, las mismas élites sociales, sus herederas, evidentemente, que estaban celebrando ayer, estos días, el 80 aniversario, eso con Hitler y Mussolini en los años 30 llevaron una política de amistad y de apaciguamiento, y no digamos nada, y de suministrarle pues todo lo que no tenían, petróleo, acero, en fin, mil y una cosas, o bien por dinero, o bien por interés, o bien porque eran fascistas. O sea, porque en ese sentido Estados Unidos, pues ya digo, para en seco la desnazificación. O sea, a partir del juicio Nuremberg tan famoso, se hacen un par de ellos más y se para. O sea, y los generales de la SS culpables del genocidio, pues en Yugoslavia, en Francia, en donde fuese, después de haber borrado del mapa ciudades enteras, y no digamos nada, digamos en el este, por supuesto, o sea, morían en loor de multitud, públicamente, y ha muerto don fulanito de tal, teniente general de la SS y tal, en Múnich, y con un entierro de la celebración en los años 60-70. Los médicos no fueron tocados, los jueces tampoco. Eso nos tiene que sonar a nosotros. Es decir que por la parte, por la base sí, intacto, pues una parte muy importante, digamos, del nazifascismo, no las figuras fundamentales, que de una forma o de otra o bien se suicidaron, o bien murieron, o bien fueron ejecutadas, previo juicio, evidentemente, pero fuera de eso, todo el resto de responsables y grandes responsables, pues se camuflaron y pasaron, algunos se marcharon pues a Sudamérica y tal, pero son los menos. Los demás vivieron allí, nadie los tocó, pero bueno, nadie vale, pero el tiempo pasó, Ramiro, y entonces alguien, claro. Los que tenían el poder o lo que fuera, no han hecho lo suficiente o habrán errado, pues, o lo que fuera, no, porque ¿qué pasó?
No, lo que pasó es que siguieron mandando. Sí, que en el fondo siguieron. Lo mismo que pasó aquí, mi niño, si me lo permite. Sí. Bueno. O sea, aquí la judicatura pasa entera, la policía pasa entera, la Guardia Civil, el Ejército, el Rey, etcétera. O sea, pero a lo mejor Ramiro, a mí se me ocurre pensar que podía pasar, pero podía pasar en cierto grado, no al grado que estamos llegando. No. Hombre, mira que está montada. Por cierto, si te vas a Madrid puedes pasar, coño, esta tarde a rezar el rosario al lado de la sede del PSOE, si te parece. Sí. Mira, dime una cosa, tú ¿cómo ves la cosa? ¿Por qué no? En La Paz está muy lejana, ¿no? ¿Tú ves que hay alguna posibilidad? Porque antes estábamos hablando del tema belicista, parece que nos están vendiendo eso por todos lados. De que exista, de que se fomente una corriente para la paz. O sea, hombre, yo creo que la situación depende, va por barrios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sí hay que tener en cuenta, que es muy importante, que el sur ya por fin existe. ¿Y de qué manera, no? O sea, están los BRICS. O sea, en estos momentos estamos en una encrucijada, evidentemente. Estamos un mundo que se muere, que agoniza, ¿no? Un mundo que conocemos, y otro nuevo en donde el viejo imperio se resiste, digamos, a perder sus privilegios y su primacía. Pero parece que el mundo, digamos, unipolar que sale después de la caída del muro y tal, eso se ha terminado. O sea, vamos a un mundo multipolar. Y eso, pues se hace, hasta ahora estamos en una Segunda Guerra Fría, afortunadamente, en donde las reglas, digamos, de no producirse una confrontación directa entre potencias nucleares se cumplen, y ojalá se sigan cumpliendo, y luego, pues, depende de nosotros. Hombre, el movimiento, la opinión pública, por ejemplo, Israel, la reputación que tenía, digamos, la cuestión de compararlo con el Holocausto, etcétera, eso se le ha venido absolutamente abajo. Israel ha perdido la guerra, por ejemplo. Ucrania ha perdido la guerra. Se puede mantener, pues, más meses, años y tal. Ahora, ¿a qué coste? ¿A qué coste? También, eso también. ¿Por qué dice que Israel ha perdido la guerra? Porque la ha perdido. Porque no saben qué hacer. O sea, están persiguiendo a un fantasma que jamás. O sea, bueno, a no ser que maten delante de nuestro, pues a los 2.300.000 personas, que sería la población de Canarias, que hay allí metidos, que tienen en el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, ¿no? Allí, y están entrando a saco, pero de todas formas, las poblaciones del mundo que nos hemos manifestado en contra de eso, lo tienen perdido. Lo tienen perdido. En la ONU las votaciones son abrumadoras, ¿no? Y eso, en tarde o temprano va a tener... Bueno, y luego, evidentemente, ellos están intentando tapar, porque, por ejemplo, aquí, la izquierda, pues, en España tenemos la situación que tenemos, las movilizaciones que se dieron, que las recordaremos muchos, ¿no? Contra la guerra de Irak, aquí en Tenerife, sí, pero mi memoria no me falla. ¿Y dónde está ese movimiento? Eso es lo que yo digo. Aquí siempre se caracterizó por eso. Pero ¿quién? Hombre, ese movimiento se hacía porque había unos comités antiguerra, una comisión antiguerra, que yo no conozco las razones por las cuales no se lleva a cabo, no se hace. Y se dedican más a supuestamente a gobernar, que a hacer nada, porque realmente los problemas, y la gente sale cuando considera que tiene que salir, y la gente da los pasos adelante que tiene que dar, pero luego, evidentemente, hay que tener, hay que hacerles caso. Por ejemplo, tenemos muy próximamente el 20A, ¿no? Donde prácticamente más de 100.000 personas, por no decir más, los picos de la manifestación de Santa Cruz fueron más de 100.000 personas. Estaban en la calle, estábamos en la calle, ¿no? Entonces, con una cuestión muy clara, que era la situación de desigualdad y de hastío y de cansancio, y de ¿qué es lo que nos han contestado tanto unos como otros? Cero patateros. Entonces la gente salió, y ¿ahora qué hacemos?
¿A dónde vamos? ¿Qué tal? ¿Ah? Por un lado, incapacidad y por otro lado, un miedo. O sea, el gobierno de Canarias que ha respondido con miedo y tratando de mantener los privilegios de los de siempre. Y esos miles de personas que salieron ahora demandarán qué va a pasar, porque no, vamos a ver, hay un movimiento respuesta cero, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Ya, por eso, o sea, lo más lógico y lo más normal, o sea, por eso te digo que tienen miedo y tal, porque tenía que haber sido doblado, quizás en unas semanas, en unos pocos meses, simplemente con una cuestión ya muchísimo más seria, que era una huelga general. O sea, porque el 90% de las reivindicaciones, porque ahí lo que se manifiesta son dos cosas, que los compañeros ecologistas se olvidan, creo yo, o se despistan mucho, y hay que recordar al gran geógrafo Eliseo Reclus, que sus obras de geografía tenían siempre más o menos este título: El hombre y la tierra. El hombre y la tierra. O sea, sí, hay que defender la tierra, hay que defender el espacio natural, hay que defender los ecosistemas, hay que defender pues las huellas, digamos, de nuestros antepasados, etcétera. Pero hay que defender también a la gente que estamos aquí, y la manifestación que se hizo y las muestras de descontento es la enorme miseria, la desigualdad, el hambre. Al final está todo relacionado, ¿no? La mitad de la población, claro. Y entonces, y la gente, la mayoría de la gente salimos, y sobre todo la gente joven y tal, por problemas muy concretos: salario, vivienda, techo, tal, que no quieren solucionar. Ramiro, gracias, se nos fue el tiempo. Sí, esa es la auténtica realidad. Al final está todo relacionado, está clarísimo. Sí, señor. Está claro. Sí, señor. Bueno, sí, vale, dime. Pues nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Ese estudio y esa valoración del tema, de que sí me gustaría acabar la conversación con un grito, ¿no?, de la paz, que yo sigo pensando lo mismo, de que se echa de menos ese movimiento. Claro. ¿Dónde están los que dirigen toda esa historia? Pues, ¿Dónde está el grito por lo que este país siempre se había caracterizado, precisamente por abanderar la paz como fuera? En una cuestión de elecciones, de unas elecciones que dicen que no sé qué, ¿no? Sí, están ahí. Y están peleándose por si en qué puesto voy yo y en qué puesto vas tú, más o menos. Esa es la realidad. Esa es la auténtica realidad. Ramiro, vale. Seguimos en contacto, ¿vale? Sí. Venga, gracias. Siempre contra el fascismo. Venga, gracias, chao. Bueno, pues nada, nos vamos con otro tema musical.